Buen día jóvenes. Buen día, ingeniero. Seguimos avanzando entonces. Vamos aquí. Estábamos viendo el amplificador con una sola etapa, vale decir, lo que hemos denominado monoetapa o monotransistor. Decíamos que teniendo un solo transistor existen tres posibles configuraciones. Estas tres configuraciones reciben el nombre de el terminal que se utiliza como terminal común, considerando uno como entrada, el otro como salida y un tercero queda como terminal común. Entonces, este circuito que está acá correspondería al de emisor común, donde podemos advertir que la entrada es por la base, la salida por el colector y el terminal común es el emisor. ¿No? Esto es entrada, salida. Entonces lo que vamos a tener es el circuito polarizado ya, es decir que las resistencias R1, R2 y RC responden de manera que ubican al transistor en un punto adecuado. Para el caso estará en el centro o muy próximo al centro de la región activa, de modo que quede equidistante de saturación y corte. Lo que va a suceder cuando se presente una señal en la entrada, en BI, es que se va a desplazar el punto Q de la entrada, o sea, va a moverse, va a desplazarse la corriente de base. La corriente de base del punto Q sin señal es estática, no cambia, pero la señal va a hacer que aumente o disminuya. Entonces, esa disminución o incremento en la corriente de base, producto de la señal de entrada, va a hacer que cambie también la corriente de colector, pero el cambio en la corriente de colector es magnificado porque la corriente de colector está relacionada con la de base por ese factor de ganancia que hemos denominado beta F. Entonces en el colector vamos a tener una corriente mucho más grande que la que se ha producido en la base. Ese pequeño desplazamiento que ha sufrido la corriente de base se va a ver multiplicado por beta, que puede ser 100 o más. Por lo tanto, habrá un mayor desplazamiento de la corriente de colector, lo que va a hacer que sobre la recta de carga se mueva el punto Q. Si la corriente de colector aumenta, se va a desplazar hacia arriba. Si la corriente de colector disminuye, se desplazará hacia abajo. Entonces, el punto Q que está en el centro puede moverse para arriba o para abajo, sobre la recta de carga. Eso podríamos verlo como variación en el voltaje colector-emisor, que en este caso es nuestro voltaje de salida. El voltaje de salida sin señal tiene un valor que está determinado por el punto Q. En presencia de la señal de entrada, ese voltaje del colector se va a mover sobre ese valor estático o punto Q. Entonces, más o menos, lo que tendría es esto.
Si esta es la señal de entrada, ¿no? Esto es sobre el eje de tiempo. Si la señal de entrada es una sinusoide así como esta, el voltaje de la base que sin señal tiene un valor estático, pongamos así. Ese es el voltaje de base. Como la referencia es el emisor, base emisor. Sobre él se va a montar esta señal que hemos introducido en BI. Entonces va a hacer que este voltaje aumente o disminuya en la misma magnitud de la señal, provocando que también cambie la corriente de base. ¿Sí? Esto también podría ser corriente de base. Por lo que esto podría ser IB. Entonces, en la salida, voy a tener que la corriente de colector voy a dibujar acá dos veces. Esto es IC y esto es voltaje colector emisor, que es lo mismo que VO. ¿Sí? Entonces, la corriente en el colector, decíamos, tiene un valor fijo debido al punto Q. Sin señal es una constante que hemos denominado IC simplemente, mayúscula, ¿no? Ahora, la presencia de la señal hace que ese valor de IC que está fijo sin señal, ahora se mueva y siga a la señal. ¿No? Vean que aquí hay diferentes escalas. La corriente de base es del orden de los microamperes, ¿cierto? Pero la de colector, como es 100 o 200 veces más grande, entonces ya estaría en miliamperes. Bien, entonces, con el incremento en el voltaje o la corriente de la entrada, incrementa la corriente de colector. Al disminuir el voltaje o la corriente de entrada, disminuye la corriente de colector. ¿Qué pasa con el voltaje? El voltaje, decíamos, en el colector, en este caso del colector hacia el emisor, o lo que aparece aquí como VO, sin señal tiene un valor estático que puede estar cercano a la mitad de BCC, ¿no? Eso era lo ideal, ¿cierto? Entonces hay un valor de voltaje positivo que hemos denominado colector emisor del punto Q. Ahora, cuando la corriente de colector aumenta, ¿sí? Aumenta
el voltaje en la resistencia de colector. ¿Sí? El voltaje en la resistencia de colector es el producto resistencia por intensidad. Entonces, si aumentó la corriente, aumenta este voltaje. Pero como la suma de este voltaje y el voltaje de salida debe ser VCC, ¿cierto? Al aumentar este, disminuye el voltaje colector-emisor. Entonces, en la misma medida que aumentó la corriente de colector, disminuye el voltaje colector-emisor. Y lo propio cuando se produce lo contrario. Si disminuye la corriente de colector, disminuye este voltaje y eso hace que aumente el voltaje colector-emisor. ¿No? Entonces se produce una réplica del movimiento que hemos tenido en la entrada, en la salida, pero está invertida. ¿Cierto? Aquí estamos hablando de voltajes muy pequeñitos. El voltaje base emisor del punto Q suele ser 0,7 voltios. Entonces, esta señal tiene que ser de ese orden, ¿no? De un orden bastante pequeño. 0,7 voltios son 700 milivoltios. Entonces, el voltaje de entrada tiene que estar en el orden de los milivoltios. ¿Sí? Esos milivoltios en la salida se reflejan como variaciones en voltios. ¿Sí? Variaciones más o menos de 100 veces las que se registran en la entrada. Bien, entonces tenemos ya conceptualmente lo que va a ocurrir. La señal de entrada sobre el punto Q de entrada, haciendo mover tanto el voltaje como la corriente en la entrada. Vale decir que cambia la corriente de base, que en el punto Q tiene un valor positivo pequeño del orden de los microamperes, decenas de microamperes, digamos. Ahora, en la salida se va a reflejar como una corriente de colector multiplicada por beta, por 100, por 200, depende de cuánto vale beta. Entonces, ahí tenemos la misma variación que se ha registrado en la entrada, pero amplificada, multiplicada por 100 o 200. Entonces, ya estamos hablando de corrientes de los miliamperes. Si tenía 100 microamperes en la entrada, multiplicado por 100 son 10.000, o sea, 10 miliamperes. Aquí eran 100 microamperes, aquí son 10 miliamperes, ¿no? 100 veces. Esa corriente que alteró la corriente de base va a alterar la corriente de colector en la misma magnitud, es decir, todo lo que sube, sube en cuanto a la corriente de colector, lo que baja en la base, baja en el colector. Pero el voltaje de salida es el voltaje entre colector y emisor, o sea, el complemento hacia VCC del voltaje que cae en la resistencia DC. Entonces, cuando sube la corriente de colector, baja el voltaje colector-emisor. Cuando disminuye la corriente de colector, aumenta el voltaje colector-emisor, o sea, el voltaje de salida. ¿Estamos bien?
Entonces, efectivamente, de manera conceptual, podemos ver que el circuito amplifica la señal, la reproduce en la salida, idéntica a la que tenemos en la entrada, pero la invierte. La hace aparecer como girada 180 grados. ¿No? Entonces aquí en la entrada tenía A por seno de algo. En la salida voy a tener K por A seno de omega t menos 180 grados, ¿sí? ¿De acuerdo? Este K es el factor de ganancia que produce el amplificador. Cuantificaremos esto. Ya hemos visto conceptualmente que se logra el efecto de amplificar la señal, de representarla en la misma forma, pero más grande. ¿Qué condición debemos cumplir para que la forma de la salida sea idéntica a la forma que tiene en la entrada? Simplemente que en la salida no se acerque ni al corte ni a la saturación. Que el punto Q, que está alrededor del centro, se mueva, pero sin llegar ni al corte ni a la saturación. Entonces, ese límite se lo habíamos puesto al definir lo que es señal pequeña. La señal no debe ser tan grande, o sea, no debe superar el valor que pueda provocar en la salida saturación o corte, ¿no? Entonces, si la señal de entrada es pequeña, si no provoca que se sature o se corte el transistor, entonces el reflejo que vamos a tener en la salida es de una señal en forma igual a la de la entrada, pero en amplitud mayor, aunque invertida. Bien, entonces ya tenemos el concepto, ya tenemos la idea de lo que puede ocurrir. Ahora vayamos a ponerle números. Para eso vamos a volver a dibujar el circuito, pero ahora considerando solamente señal, es decir, solamente corriente alterna. El hacer esto significa aplicar el principio de superposición, lo que habíamos visto en análisis de circuitos. Si yo quiero obtener el voltaje de salida, lo puedo considerar debido a que hay más de una fuente, ¿no? Hay una fuente de alimentación que se llama VCC, que es corriente continua, y también hay una fuente de señal que estamos llamando VI. Entonces, al haber dos fuentes, el principio de superposición me dice que el resultado, o sea, el voltaje de salida, lo puedo ver como la suma del efecto que causa cada una de las fuentes actuando por sí sola. El punto Q es el resultado de la actuación de la fuente VCC, o sea, la de corriente continua. Ahora, para obtener el resultado del efecto que causa la señal de entrada, voy a anular la presencia de la fuente de corriente continua. Entonces, para analizar en corriente alterna,
que tengo que hacer es, primero, anular fuentes de corriente directa. Ya sabemos cómo se anulan, ¿sí? Si es una fuente de voltaje, la anulamos por cortocircuito. Si es fuente de corriente, por circuito abierto. Bien, entonces anuladas las fuentes de corriente directa, otro paso que debemos dar es considerar el hecho de que estamos trabajando con frecuencias bajas, ¿sí? Decíamos que el análisis se refiere a señal pequeña, ya hemos visto por qué debe ser pequeña, y un otro requisito es que esta señal esté comprendida en un rango de frecuencias para los cuales los condensadores no tengan efecto. Entonces, si hablamos de frecuencias pequeñas, estas se van a reflejar en los condensadores, haciendo que estos aparezcan como cortocircuitos. ¿Ya? Entonces, segundo paso que vamos a dar es cortocircuitar los condensadores a los que voy a llamar grandes. ¿Ya? Porque hay condensadores que se pueden considerar pequeños. Grandes serán aquellos del orden de los microfaradios. Pequeños son condensadores parásitos de los que habíamos hablado, ¿no? Que aparecen por temas de tecnología de fabricación del transistor. Aparecen condensadores parásitos inevitables, pero son de valores muy pequeños, o sea, del orden de 10 a la menos 9, 10 a la menos 12 faradios. Estamos hablando de nano y picofaradios. Estos grandes son condensadores externos, que se los coloca en el circuito. Ya vamos a ver para qué. De momento, simplemente digamos que son condensadores grandes. Y los vamos a sustituir por cortocircuito, porque a la frecuencia de trabajo presentan una impedancia muy baja, tan baja que la podemos considerar cortocircuito. 3. Vamos a cambiar al transistor por su modelo equivalente, o sea, el modelo matemático que hemos adoptado para él. Cambiar. El transistor por su modelo. Como estamos haciendo un análisis rápido a mano, vamos a emplear el modelo simplificado. ¿Sí? Aquel modelito con dos elementos, RP y beta F. ¿Sí? Con esto hemos logrado dibujar el circuito correspondiente a corriente alterna. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría en nuestro caso? Fíjense que la forma en que hemos representado al circuito corresponde a esto. Voy a dibujar lo más pequeño posible para que
pueda ocupar la menor cantidad posible de espacio. Este es nuestro circuito, ¿sí? ¿Dónde está la fuente BCC? Está de este nodo a este otro. ¿Sí? Eso es BCC. Ahora lo que quiero es anular esa fuente. Anularla, como es fuente de voltaje, significa cortocircuitar sus terminales. Reemplazarla por un cortocircuito. Entonces, esto que es nuestro circuito de corriente directa, en corriente alterna, va a aparecer así. De la base, nos pondremos con nombre y apellido, R1, R2. Entonces, de la base a tierra está R1, ¿cierto? Ahora, como voy a anular la fuente de voltaje, este nodo, el nodo de arriba, como cortocircuito, esto quedará a tierra. O sea que también desde la base hasta tierra tengo R2. ¿Cierto? R1 y R2 quedaron en paralelo. ¿Qué pasa con la resistencia de colector? Esta se encuentra del colector a BCC, pero como ahora BCC se ha cortocircuitado, ese nodo se ha hecho tierra. Entonces tengo del colector a tierra EDC. ¿Cierto? Así debería aparecer. A la izquierda, el circuito de corriente directa. A la derecha, el circuito de corriente alterna. ¿No? Ya no aparece la fuente de corriente directa. Esa BCC desapareció, la hemos anulado. Bien. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Cortocircuitar condensadores grandes. Dice, aquí no tengo ninguno, así que lo salto. Tercer paso, cambiar al transistor por su modelo. Entonces, esto que es mi transistor, base, colector, emisor, lo voy a cambiar por aquel modelito que hemos adoptado para él. ¿Cómo era el modelito? Entre base y emisor, la resistencia RP. Y entre colector y emisor, la fuente de corriente, beta F por IB. Siendo IB la corriente que va de la base al emisor. Esta. Entonces aquí está el colector. ¿Cierto? Como en nuestro circuito el emisor está a tierra, entonces puedo decir que esto está a tierra y esto también. ¿Qué tengo en la base? En la base tengo dos resistencias, R1 y R2 en paralelo, porque ambas van de la base a tierra. Entonces aquí voy a tener una resistencia que voy a llamar RBB. ¿Qué es eso? Es el paralelo de R1 con R2. ¿Cierto? ¿Qué tengo en el colector? La resistencia RC
que conecta al colector con tierra. Entonces de aquí a tierra EDC. ¿De acuerdo? Entonces las resistencias R1, R2 aquí aparecen como una sola RBB. La resistencia RC está acá. Y en lugar del transistor he puesto esto. ¿Sí? Entonces cambié al transistor por su modelo. En este circuito nuevo debo reconocer dónde está la entrada y dónde está la salida. ¿Sí? La entrada estaba asociada al terminal de base. Entonces aquí está la entrada. Y la salida asociada al terminal de colector. Aquí, ¿cierto? Entonces las voy a marcar. Aquí está BI. Y aquí está BO. Bien. Perdón, un segundito, me disculpan. Ok. Perdón. Inevitable contestar. Ahora sí, seguimos. Entonces cumplimos con los 3 pasos. Anulamos las fuentes de corriente directa. Esta fuente. Luego cortocircuitamos condensadores. No hay, así que no hice nada de eso. Y por último cambié al transistor por el modelito simplificado. Bien, entonces este circuito que acabo de obtener vendría a ser el circuito equivalente para corriente alterna. Y con él voy a trabajar para efectuar el cálculo que me interesa. ¿Qué me interesa calcular? 3 cosas, ¿eh? Habíamos visto que perdón un segundito, este circuito lo voy a mover aquí. Ahora sí. Entonces decía que el modelo, el circuito equivalente que hemos obtenido nos va a permitir calcular 3 cosas que componen el modelo de un amplificador. Esas 3 son resistencia de entrada, resistencia de salida y
la ganancia, ya sea en voltaje, en corriente o en potencia. ¿Cierto? Eso es lo que nos interesa saber del amplificador. ¿Cuánto gana? ¿Cómo se relaciona con la entrada? ¿Y cómo se relaciona con la salida? Entonces empezaremos con la ganancia. Para eso trabajamos con el circuito que ya tenemos. Esto es RBB, RP, beta F por IB, RC. Aquí está la entrada y aquí la salida. La corriente de referencia, la de control de la fuente, es esta. ¿Cierto? Así estamos. Ahora quiero calcular ganancia. Podría empezar calculando ganancia en voltaje. Ganancia en voltaje es la relación entre los voltajes de salida y entrada. Bien, entonces lo que debo hacer con este circuito es encontrar de él esa relación entre los voltajes de salida y entrada. Para eso, un método bastante sencillo y que se utiliza mucho en este tipo de cálculo es desplazarse desde la salida hacia la entrada. ¿Qué quiere decir desplazarse de la salida a la entrada? Quiere decir ir manifestando las relaciones voltaje-intensidad según como sea el circuito, empezando en la salida hasta llegar a la entrada. Vamos atacando entonces. Lo primero que hago es escribir VO. ¿Cómo está relacionado VO con quién la está produciendo? ¿Quién la produce? La fuente controlada beta F por IB, ¿sí? Esa es su causa. El efecto es VO. ¿No? Noten que no es más que un circuito serie, fuente de corriente, resistencia. Entonces el voltaje está dado por el producto resistencia por intensidad. ¿Qué resistencia? RC. ¿Qué intensidad? Beta F por IB. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. La corriente de esta fuente se mueve en sentido antihorario. Entonces, por RC pasa de abajo para arriba, lo cual va a provocar que se polarice, positivo por donde entra, negativo por donde sale. ¿Cierto? La corriente beta F por IB circula en sentido antihorario, por RC pasa de abajo para arriba. Entonces siempre la polaridad que produce la corriente en una resistencia es positivo por donde entra, negativo por donde sale. Y aquí podemos ver que hay contradicción
en polaridad con la referencia que tomamos de BO. ¿Cierto? Entonces, esa contradicción la vamos a anotar aquí con signo menos. Vale decir que BO se puede escribir como menos beta F RC por IB. La voy a poner de otro color para que se entienda la idea. Entonces, tengo BO en función de IB. BO en función de IB. La salida en función de la causa, es decir, ¿quién la produce? Ahora voy a buscar IB en el circuito que le antecede. ¿Dónde está IB? Aquí está IB. Entonces ahora mi interés es relacionar esa variable IB con quien la está generando. Y quien está ahí cerca generando IB es BI. Entonces busco cómo se relaciona IB con BI. ¿Bien? ¿Cómo es el circuito de salida, de entrada? Es una fuente de voltaje llamada BI en paralelo con RBB y con RP. Eso quiere decir que el mismo voltaje BI que tengo en RBB lo tengo en RP. Si están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Puedo aplicar la ley de Ohm. Entonces puedo decir que IB es voltaje, ¿qué voltaje? BI, sobre resistencia, ¿cuál? RP. ¿Cierto? RBB y RP están en paralelo, por lo tanto tienen el mismo voltaje. Para conocer la corriente, divido el voltaje entre la resistencia. La polaridad está de acuerdo, ¿sí? Porque como la corriente va de arriba para abajo, por ser más, menos. Y aquí coinciden más con más, entonces esto va positivo. ¿Bien? Entonces, ya hice lo que les había dicho. Me desplacé desde la salida hasta la entrada. Recogí las relaciones voltaje-intensidad según las fuentes que las producen. Entonces empecé manifestando BO relacionado con la fuente de corriente beta F y B. Y aquí tengo la relación entre BO y la corriente IB. Ahora busco esa variable IB en el circuito que le antecede. IB está relacionada con la fuente que la produce, que es BI, de esta manera. Entonces ya tengo el paso desde BO hasta BI. ¿Sí? En este caso, en dos pasos. Y ahora simplemente voy a sustituir esta IB por esta otra. Entonces, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Voy a llevar la ecuación 3 a la ecuación 2, o sea que ahora me muevo de abajo para arriba. 3 en 2. En lugar de IB pongo BI sobre RP. Bien. Y ahora a esta ecuación la puedo llamar 4 para poderla usar.
ahora voy a reemplazar este VO aquí. Entonces, ¿qué hago? Llevo 4 a 1. ¿Sí? En lugar de VO pongo menos beta FDC, todo eso. Esto estaba sobre RPi, ¿sí? Y divido entre BI. Entonces se cancelan los BIs y ya puedo decir que tengo la ganancia en voltaje menos beta F RC sobre RPi. Y puedo más o menos cuantificar cuán grande puede ser esta ganancia. RC normalmente es del orden de 1 kiloohmio, lo mismo que RPi. O sea, RPi y RC son casi iguales, o del mismo orden de magnitud. Entonces la ganancia va a ser casi igual a beta F. Puede ser un poco más, un poco menos, dependerá de cómo son RC y RPi. ¿No? Entonces tengo bastante ganancia. La ganancia es del orden de beta F. El signo menos significa que la señal se ha invertido, que ha girado 180 grados. ¿Sí? Lo que habíamos encontrado cualitativamente. Entonces hemos confirmado aquello. Hay una buena ganancia, pero la señal se invierte. ¿Qué significa que la señal se invierte desde el punto de vista de la aplicación? Si, por ejemplo, estoy usando este amplificador como amplificador de audio, que aparezcan primero los picos negativos y después los positivos, no implica absolutamente nada. El oído ni se entera que la señal está girada a 180 grados. No cambia nada en absoluto en la percepción de voz o música. ¿Ya? Entonces, ningún problema para usar este amplificador como amplificador de audio. Si lo queremos usar como amplificador de radiofrecuencia, tampoco hay problemas. Se van a invertir los campos eléctrico y magnético, pero siguen reproduciéndose uno al otro. Entonces hay difusión perfectamente en el aire, ¿no? Entonces el amplificador, desde el punto de vista de ese tipo de aplicaciones, no tiene ningún inconveniente. Obviamente que si lo aplicaría, por ejemplo, para controlar un motor de corriente continua, el motor gira en función de la polaridad del voltaje. Entonces, podría tener algún problema ahí, ¿no? Si no lo considero. Entonces, si aplico un pequeño voltaje positivo, en la salida va a ser negativo, girará a la izquierda, ¿sí? Y cuando aplique voltaje negativo, va a girar a la derecha, ¿no? Considerando aquello, no habría mayor inconveniente en su uso. Bien, entonces perfectamente el amplificador hemos verificado que produce ganancia en voltaje, aunque esa ganancia es negativa.
negativa quiere decir nada más que se invierte, ¿sí? Calculemos ahora las resistencias. Resistencia de entrada. Esta resistencia de entrada les decía que es la que relaciona voltaje e intensidad en la entrada. Entonces, bueno, como está el circuito aislado, ¿cierto? Hay un circuito en la entrada y uno en la salida, están aislados, la única relación eléctrica entre ellos es el control de la fuente. Entonces, si están aislados eléctricamente, lo que ve el circuito de entrada, o sea, la fuente que genera la señal, es simplemente este par RBB, RP. ¿Sí? Lo demás es intrascendente para él. Entonces, lo que me interesa como RI es esto. ¿Qué ve la fuente entonces? Ve el paralelo de RBB con RP. Podríamos cuantificar un poco eso. RBB suele ser grande porque R1 y R2 son del orden de los kiloohmios. El paralelo de dos resistencias de un tamaño así como ese, 10 kiloohmios, 100 a veces, podría estar en ese mismo orden. El paralelo reduce un poco, ¿no? Pero siguen estando en el orden de las decenas de kiloohmios. RP, en cambio, es más pequeño, 1 kiloohmio y a veces menos. El paralelo siempre tiende al valor menor. Entonces, el paralelo va a tender a RP. O sea que RI va a ser igual o menor que RP. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de una resistencia de entrada del orden de 1 kiloohmio, tal vez menos de 1 kiloohmio. Lo que significa que podemos usar sin mayor problema con fuentes cuya resistencia interna propia sea de ese orden, ¿no? Lo que siempre vamos a atender es que no le pongamos una carga más pequeña que la resistencia del circuito, en este caso de la fuente. Entonces voy a usarlo con micrófonos, por ejemplo, si es de audio, con micrófonos que tengan resistencia interna del orden de 1 kiloohmio. No me convendría usarlo con micrófonos de resistencia alta, como son los de cristal, por ejemplo. ¿Sí? Tampoco sería muy conveniente usarlos con micrófonos de resistencia baja, como son los de bobina. Entonces siempre trataré de que las resistencias sean parecidas, ¿no? Entonces este amplificador podría servir como amplificador para micrófonos de resistencia mediana, del orden del kiloohmio.
¿Qué pasa con la salida? La resistencia de salida es la equivalente de Thevenin. El equivalente de Thevenin se evalúa en ausencia de fuentes independientes, ¿sí? Entonces, lo que debo hacer para calcular la resistencia de salida es anular todas las fuentes independientes. En este caso, la única independiente es la fuente VI. ¿Sí? Entonces, esta VI la voy a anular. ¿Cómo se anula una fuente de voltaje? Por cortocircuito. Entonces, cortocircuito aquí. Si VI es 0, entonces esta IB va a ser 0. ¿Cierto? Al ser IB igual a 0, no hay corriente en la fuente controlada, ¿sí? Esta fuente va a ser 0. Entonces, beta F por IB, siendo IB igual a 0, también es 0. ¿Qué quiere decir eso? Fuente de corriente igual a 0. Significa circuito abierto. ¿Sí? Esto significa circuito abierto. O sea que puedo representar el circuito abriendo esa rama donde está la fuente de corriente. ¿Sí? Abierta. Y lo único que me quedaría ahora es la resistencia RC. Bien, entonces, si tengo una carga externa, por ejemplo, un parlante conectado ahí, lo que va a haber es la resistencia RC. Entonces, conclusión, RO es igual a RC. ¿De acuerdo? Suele, por cuestiones de ahorro de potencia, utilizar la carga como resistencia RC, ¿no? Porque si yo voy a poner una carga adicional, esta va a quedar en paralelo con RC y por lo tanto se van a distribuir la corriente. Entonces la corriente que le va a llegar a la carga, que es lo útil que quiero obtener, va a ser menor de la que genera el amplificador, porque una parte se la va a quedar RC. ¿No? Eso ya no es útil, simplemente va a calentar el amplificador, nada más. Entonces, para evitar el tener ese tipo de pérdidas de potencia dentro del amplificador, se recurre a utilizar, cuando es posible obviamente, la carga como parte del circuito de polarización. Entonces, si yo quisiera utilizar este amplificador para entregarle potencia a un
elemento como una resistencia. Entonces lo que voy a hacer es poner esa resistencia como EDC. Ahí toda la potencia de salida va a ir a la carga, ¿sí? Ya no se pierde potencia, ¿no? Entonces, depende aquí del punto de vista. Si coloco una carga adicional, la resistencia de salida del amplificador es RC. Si no la pongo, visto desde ese punto de vista, veo un circuito abierto, ¿sí? RC ve un circuito abierto, porque RC es la carga. Entonces lo que ve es abierto. Y circuito abierto es resistencia infinita. Eso es un poco mentiroso. ¿Por qué? Porque en nuestro modelo teníamos una resistencia RO, ¿se acuerdan? En paralelo con la fuente. Y la quitamos por facilitarnos el cálculo. Entonces, no es infinita la resistencia de salida, sino es igual a esa RO chiquita. ¿Sí? Entonces, bueno, el caso es que depende la resistencia de salida del punto de vista. Puede ser igual a RC o puede ser esa RO minúscula. ¿Sí? Todo depende de dónde está la carga. Si la carga es una carga externa, es el primer caso. Si la carga es la resistencia RC, entonces la salida es RO minúscula. ¿No? Bueno, ahí sí que hay discrepancias. RC es del orden de 1 kilómetro. RO chiquita es grande, ¿no? Del orden de 10 kilómetros más o menos. Entonces, todo depende, como les digo, del punto de vista. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ingeniero, estas son las fórmulas que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? Con ejercicio de empleado. Claro, sí, sí. Ya. Ingeniero, una consultita. Dígame. ¿Los parciales qué fecha van a hacer, más o menos? Es que yo ingresé tarde a la materia una semana después y no supe eso, el cronograma. Ya, vamos a terminar este tema con amplificador. Acabamos de ver el de emisor común, vamos a ver base común y colector común. Con eso tendremos el temario para el primer parcial. Ya, entonces yo calculo que la próxima semana habremos terminado todo con ejercicios y todo. Entonces podríamos dar el examen la primera semana de noviembre. Puede ser el viernes 5. No puede ser unos días después de que yo tengo justamente el jueves otro parcial. Ya. Ya, no hay problema, ¿no? Podríamos moverlo para el viernes 12. Claro, licenciado, sería mejor, lo óptimo. Gracias, licenciado. ¿Ya? Entonces podemos quedar de una vez así. Primer parcial, viernes 12. Del 11. Pondremos donde no moleste. Ingeniero, tenía una duda.
Bueno, más que duda, curiosidad. En la ganancia, cuando ya llegamos al final de la fórmula y tenemos a RP en el denominador, en RP, cuando estaba comenzando a desarrollarlo, desde el principio del gráfico pensé que RP iba a estar en paralelo con RBB y íbamos a poner ese paralelo, pero veo que no. Fíjese que lo que tengo que obtener es ID, ¿sí? Esta ID. ¿ID dónde está? Está aquí. Si hago el paralelo de RBB con RP, porque están en paralelo, ya voy a perder la corriente ID, porque la corriente que me va a quedar va a ser la que circula por el paralelo, que no es la misma que circula por RP, ¿sí? Sí, noté eso, porque hay un nodo donde se divide, ¿no? Para RB y RP. Sí, estaba notando eso. Hay dos corrientes, ¿no? Una es ID y la otra es la que circula por el RBB. Esa no me interesa. La que quiero es ID. Y como están en paralelo las dos resistencias, el voltaje es el mismo. O sea, este VI es el mismo que cae en RBB que el que cae en RP. Por lo tanto, puedo aplicar aquí la ley de Ohm. El voltaje es VI, la corriente es ID. Por eso usé esta relación, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente que sí aparece el paralelo cuando hablamos de resistencia de entrada, porque ahí esta resistencia de entrada, voy a poner entre paréntesis eso, también con ese color. Esta de ahí la tengo que considerar como la relación óhmica en la entrada, vale decir, voltaje de entrada sobre corriente de entrada. ¿Cuál es ahora esta corriente de entrada? Es esta. ¿Sí? Es la corriente del paralelo, ya no es la ID. ¿No? Entonces ahí sí, la relación voltaje-intensidad de entrada es el paralelo RBB-RP. ¿Está bien? Está claro. ¿Responde su pregunta? Ok. Bien, entonces este es el cálculo de la ganancia de las resistencias de entrada y de salida. Ya estamos sobre la hora, así que el día lunes continuaremos viendo, haremos un ejercicio de esto y seguiremos con los amplificadores monoetapa. Bueno, nos despedimos entonces, cuídense. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.